Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del estudio 1827. Mi nombre es Alex Rosas y en el video de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a un gran pianista, un pianista con una trayectoria bastante amplia y destacada, y sobre todo para que conozcan también un poco cómo es o cómo ha sido la carrera de un pianista de tal trayectoria. Y bueno, pues espero que esta entrevista sea de su agrado. Nuevamente gracias a todos los que están siempre apoyando el canal. Y bueno, pues sin decir más, comenzamos. Fernando San Martán estudió piano en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes en México, donde se tituló con mención honorífica. Cursó una maestría en interpretación pianística en la Escuela de Música Schulich de la Universidad McGill de Montreal en Canadá. Obtuvo las becas Soya Solot Memorial y Schulich de la Universidad McGill por la mejor audición de admisión a la maestría, apoyo para estudios en el extranjero y de intérpretes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue profesor del Conservatorio de Música de McGill University. Ganó el concurso de piano en la Escuela Superior de Música y la Fête de la Musique del Instituto Francés de América Latina, entre otras competencias. Ha tocado como solista con la MAF Symphony Orchestra, la Eurosinfonietta Wien, la Orquesta Northern Lights, la Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Sinfónica de Michoacán, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Filarmónica de Querétaro, la Sinfónica de Aguascalientes y la Sinfónica de Yucatán, entre otras. Ha estrenado varias piezas para piano solo, algunas de las cuales le han sido dedicadas por Jorge Torres Sáenz, Cristina García Islas, Taylor Brook, Hebert Vázquez, Liliana Zamora y Samuel Siman, entre otros compositores. Con frecuencia interactúa con actores, bailarines y artistas de otras disciplinas. Ha participado en numerosos festivales como el Festival Colonia, Festival Piano La Rioja, Festival Camarísima, Festival Internacional Cervantino, Festival Interfaz y Northern Lights Festival, y ha ofrecido recitales y conciertos de piano y de música de cámara con diversos artistas en México, Uruguay, Canadá, Austria, Suiza, Francia, Hungría y España. Fue subdirector ejecutivo de la UFUNAM de 2014 a 2015 y director general de música de la UNAM de 2015 a 2020. Actualmente es coordinador de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Música de la Dirección General de Música, conductor y comentarista de las transmisiones de TV UNAM, de los conciertos de la UFUNAM y profesor de asignatura en el claustro de piano de la Facultad de Música de la UNAM. Y bueno, pues ya estamos de aquí de vuelta en el canal. Muchísimas gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación. Al contrario, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Es un honor pues tener a un pianista de su talla. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta pequeña entrevista. Y bueno, pues como primer punto me gustaría si nos puede compartir cómo fue su experiencia como pianista a lo largo de su carrera. Sé pues que usted viajó bastante, pero ¿nos puede contar un poquito más acerca de cómo ha sido su experiencia pues como pianista profesional? Sí, con mucho gusto. Bueno, creo que para empezar, la música en general es una buena oportunidad o es una manera muy buena de poder comunicarse pues con mucha gente en todo el mundo. Digo, como sabemos, pues bueno, se dice, ¿no? Es esta frase que se usa mucho, que es el idioma universal. Y Claro. bueno, de cierta manera sí lo es, porque puedes estar en cualquier parte del mundo y pues la música, digo, aunque se conozca o no se conozca lo que estés haciendo en alguna parte del mundo, de todos modos hay comunicación. Entonces, empezando por ahí, creo que esa es una de las ventajas que el hacer música te da, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, en mi caso que soy pianista, pues bueno, gracias a eso, como decías, bueno, he podido estar en diferentes lugares. Mucho en México, por supuesto, mucho de lo que he realizado es en México. Tuve la oportunidad de, terminando la licenciatura en la Escuela Superior de Música, ir a hacer una maestría a Montreal, a Canadá. Y bueno, siempre el viajar, en este caso era ir a estudiar, pero bueno, de todos modos estudiando tienes oportunidades de estar tocando también. Pero bueno, siempre el viajar y conocer más personas, conocer otra cultura u otras culturas. En el caso de Montreal, digo, yo creo que tengo la suerte de haber llegado a una ciudad muy cosmopolita
Sí, porque puedes ver una gran cantidad de formas de ser, como decía, de diferentes culturas, que eso, bueno, te enriquece, ¿no? Por supuesto, bueno, claro. el nivel de la escuela en donde estuve, la Universidad de McGill, la Schulich School of Music, es un nivel muy bueno, muy alto. Y como decía, también la oportunidad de estar con músicos de todo el mundo, por supuesto muchos de Canadá, pero bueno, también de Estados Unidos, bueno, en mi caso de México, algunos también de Centro y Sudamérica, de Europa, etcétera. Entonces, bueno, eso te enriquece mucho, ¿no? Claro que Como sí. pianista, como tal, he tenido, sí, la suerte de estar en diferentes países, tocando ya en conciertos, Sí, bueno, como decía, mucho en México, pero también en España, en Francia, en Suiza, bueno, y algunos otros. Y lo que más me ha dado gusto estando en esos países es que gran parte de los conciertos que he dado ha sido de música mexicana o latinoamericana. Entonces es muy interesante ver oh, cómo recibe la gente este repertorio. Digo, también, por ejemplo, me tocó hacer un concierto de Mozart para piano y orquesta en Austria, ¿no? Que bueno, ahí había bastante presión. Pero bueno, qué regresando increíble. sí, sí, no, la verdad, una experiencia muy interesante también. Pero hablando de lo que decía de la música mexicana y latinoamericana, es muy interesante la reacción de la gente. Curiosamente, digo, por supuesto, creo que no es necesario hacer ni comparaciones ni caer en ese terreno, pero por ejemplo, al terminar los recitales de música latinoamericana, mexicana, el público se me acercaba y me decía, muchas gracias por traernos esto, porque pues nosotros no conocemos esto, Mm, no lo habíamos escuchado y incluso digo, yo creo que a lo mejor era un poquito, por un lado sí. exagerado y por otro lado, pues ganas digamos, hacer, no sé si hacerme sentir bien, pero me decían, es que ya estamos hartos de escuchar siempre lo mismo. Como decía, a lo mejor es un poco exagerado, pero lo puedo Ok, entender. Puedo entender sí, claro. que si toda la vida estés escuchando el mismo repertorio, aunque sea con músicos distintos, etcétera, pues de repente llega algo fresco Sí, y claro. pues se vuelve muy interesante, ¿no? Sí, supongo que es como cuando uno está abordando una obra y ya lleva varios meses tocando lo mismo y ya está como harto y entonces comienza a leer otra obra nueva y es como algo fresco, ¿no? Y es algo Sí, sí, completamente nuevo. seguramente por ahí va la cosa. Y por otro lado, bueno, también es una gran satisfacción el darte cuenta que por un lado les gusta simplemente lo que escuchan, Sí, como decía, tal vez por la novedad, pero por otro lado sí por la experiencia de escucharlo. Y por otro lado, bueno, uno sabe que la música hecha en México es gran música. Hace tiempo estaba platicando con algunos amigos y decíamos que, por supuesto, creo que, bueno, es importante hacer la música de México, y bueno, no solo de México, pero bueno, nosotros como mexicanos, por el hecho de que es de México, pero no nada sí, más por eso, o sea, también tenemos la gran ventaja de que hay música muy buena, sí, porque claro. supongo que también estaría interesante hacer la música de tu país simplemente porque es de tu país, aunque no fuera tan buena. Pero bueno, en este caso se conjuntan las dos cosas. Hay grandes, bueno, hubo y hay grandes compositores mexicanos y es gran música, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, regresando a la pregunta, pues creo que esa ha sido una de las experiencias más gratificantes también, el poder compartir lo que uno hace, lo que uno es también, Claro. ¿no? Sí, Y redondeando, digamos, con el primer comentario, pues eso es la comunicación, ¿no? Compartir experiencias, compartir este lenguaje que es la música, que aunque no lo conocía, por decirlo así, si alguien está en ese momento de yo no conocía esta música, aún así tengo la experiencia y lo que me comunicó en ese momento, ¿no? claro, claro. Bueno, y después de esta introducción, de que nos platica un poco de cómo ha sido su experiencia a lo largo de su carrera pianística, quisiera preguntarle, así, bueno, pues usted ha tenido una larga trayectoria, ha tenido oportunidad de estar en otros países, como mencionó, etcétera. Em, Actualmente, creo que es una pregunta que le interesa a todo el mundo o a todo pianista. Actualmente, ¿usted en qué cree que se pueda desarrollar un pianista? ¿En qué área o en qué pueda trabajar? También es algo que interesa mucho a todos los pianistas. Claro, ¿no? Y es una excelente pregunta porque bueno, por un lado, como dices, hay mucho interés en cuanto a tener opciones.
Pero por otro lado, creo que la respuesta puede ser abundante porque pues una de las ventajas de los pianistas, y bueno, probablemente en otros instrumentos también haya varias opciones, pero creo que para el piano, para los que nos dedicamos a este instrumento, podría haber todavía más opciones. Incluso yo me siento afortunado porque en mi experiencia he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas también. Entonces, bueno, puedo contar un poco a partir de lo que yo, de la experiencia que yo he tenido y también Sí, de lo que no me ha tocado hacer, por supuesto, ¿no? Pero, sí, por claro. ejemplo, mucho de lo que se puede hacer creo que se engloba en un término que se usa ya desde hace algún tiempo, que es el pianista colaborativo, que creo Ujú. que a partir de ahí es donde más opciones puede haber. ¿Qué es pianista colaborativo? Bueno, pues creo que se puede explicar fácilmente. Es cuando un pianista trabaja con más gente. A Claro. partir de ahí, bueno, puedes hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, digo, de las cuestiones más inmediatas o más obvias, tal vez, es música de cámara. Es decir, pues Sí, hacer conciertos o hacer música con otros músicos, ya sea una persona más, dos, tres, cinco, etcétera, ¿no? Grupos de cámara. También puedes trabajar con músicos y no necesariamente que la música se lleve a conciertos. Por ejemplo, puedes trabajar mucho con instrumentistas o cantantes para su propia formación, lo que se conocen como los pianistas repetidores o los acompañantes o los claro. coaches. Bueno, los coaches Sí, el famoso nos lleva a coach. otra cosa. Pero bueno, ahí hay mucho, mucho, mucho que hacer. Ahora, no quiere decir que tampoco puedas llevarse a concierto, porque pues también, por ejemplo, en el caso de los cantantes, podría ser la variante de trabajar con ellos repertorio que después van a tocar con orquesta. Entonces, bueno, se trabaja con el piano y sí, a la hora del concierto al pianista ya no le toca participar, pero también se pueden trabajar, como decía, bueno, música de cámara en el caso de los cantantes, lead, que bueno, también se lleva a conciertos. Pero lo mismo con otros instrumentistas, es decir, puedes trabajar lo mismo, ¿no? Lo que se puede tocar con orquesta tal vez, ya en la hora del concierto no te toca participar. Claro. Bueno, en esta parte del pianista colaborativo puede haber muchas más opciones. Por ejemplo, a mí cuando estuve en Canadá me tocó ser pianista de un coro. Entonces, por ejemplo, Oh. esa es otra oportunidad, ¿no? Creo que es bastante interesante la ¿Y no experiencia. le dio como miedo así llegar a un país nuevo y estar pues como pianista de un coro? Así? Ay, Pues fíjate que no sé si miedo, pero sí, por supuesto que plantea muchos retos. Porque, bueno, justo hablando por ejemplo, el coro o muchas otras cuestiones de pianista, como dicen, acompañante, colaborativo, se necesitan y si no las tienes, hay que desarrollar habilidades distintas. Es decir, no por tocar muy bien el piano, o poder tocar muy bien ciertas piezas de repertorio, quiere decir que tengas las habilidades necesarias para hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, en el caso del claro. coro, por supuesto, bueno, creo que en cualquier opción de trabajo colaborativo hay que leer muy bien, ¿no? Pero bueno, no es lo único. Por ejemplo, en el coro, como decía, además de leer muy bien, pues leerás la parte del acompañamiento al coro, pero de repente a lo mejor tienes que leer las voces del coro para dar ciertos Sí, ejemplos a las diferentes cuerdas, ¿no? Entonces tendrás que leer a lo mejor soprano y bajo, pero a lo mejor las cuatro, ya no el acompañamiento, sino reducir las cuatro voces en el ay, momento. qué complicado. Sí, no, eso, como te digo, son habilidades que, pues, no son nada sencillas y hay que desarrollar. O, por ejemplo, me tocó alguna vez que una de las piezas era a capela, Ok, entonces, bueno, estaban teniendo algún tipo de problema de entonación, entonces me decía el director del coro, bueno, ahí improvisa un poco y para darles la armonía, entonces para que ellos puedan agarrarse, ¿no? Entonces, no era tanto leer sus voces, sino pues inventarte algo en ese momento para poder ayudarlos. Entonces, como decía, necesitas bastantes habilidades. Hablando en mi caso personal, fue una gran experiencia porque, bueno, me ayudó a desarrollar algunas otras habilidades, ¿no? sí, no, debió ser un reto bastante grande, pues llegar a ese nuevo país y trabajar de esta forma. Y bueno, precisamente ahora quería enfocar mi pregunta sobre esto. Comparándolo un poquito con México, por ejemplo, ¿qué diferencias nota en el ambiente académico allá? Porque entiendo que también fue profesor, ¿no? Ahí durante su estancia en nuestro país. ¿Qué diferencias notaría? ¿Hay cosas mejores, cosas peores? ¿Cómo lo sintió usted en su momento?
Pues yo diría que en gran parte la enseñanza, bueno, específicamente en Montreal, en Canadá, pero bueno, creo que puede Sí, ser un buen ejemplo de Norteamérica, digamos, porque más o menos las prácticas son parecidas en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Creo que la gran diferencia en cuanto a la enseñanza entre México y Norteamérica, e incluso podría decir Europa, países que bueno, incluso por lógica, llevan más tiempo haciendo esto. Digo, finalmente, lo que nos enseñan o nos enseñaron o lo que enseñamos en las escuelas profesionales de música es esa música, es la música de ellos, la música sobre todo bueno, de los europeos me claro, refiero, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, bueno, es obvio pensar que pues llevan mucho más tiempo haciendo eso, ¿no? Pero bueno, Sí, lo que me quería enfocar es que yo creo que la gran diferencia radica en la enseñanza temprana de la música. El ok, nivel, el nivel de la enseñanza temprana allá es bastante alto y se toma muy en serio. sí, claro. No digo que aquí en México no se tome en serio, pero creo que aquí en México sí hay un rezago y no quiero decir que sea culpa específicamente de alguien, ni del sistema educativo, ni de los maestros, simplemente es una circunstancia y pueden haber muchos factores que lleven a esto, pero sí coincide que la mayoría de los estudiantes de música, ya por ejemplo a un nivel eh, por decirlo, medio y por supuesto licenciatura, ya han pasado bastante tiempo, como decía, desde la enseñanza temprana, con Claro. una metodología bastante estricta, muy gradual, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde radica la diferencia y sería Sí, deseable que aquí en México fuera donde se le pusiera todavía más atención. Como decía, no digo que no se esté haciendo, y es curioso porque en algunas ocasiones me ha tocado escuchar, cosa de la que estoy totalmente en desacuerdo, que, por ejemplo, en la enseñanza temprana no importa qué tan preparado sea el maestro, precisamente porque pues aprenden pues, cosas sencillas, ok, ¿no? Cuando, sí, cuando en otros países, por ejemplo en Rusia, yo he visto, digo, no he estado en Rusia, pero he visto muchos videos de pedagogos rusos y el nivel de las clases a niños es impresionante. De me hecho, imagino, sí. hasta donde sé, tratan de colocar a los mejores maestros con los niños más chiquitos. Entonces, bueno, creo que esa puede ser una de las grandes diferencias. Por Claro, otro lado, digo, como decía hace rato, no por comparar, porque creo que en muchas ocasiones no tiene caso comparar porque las circunstancias son muy distintas. Pero bueno, enfocándome a la situación en México, digo, al menos esta es mi opinión, el talento en México es muy, muy grande. O sea, es impresionante el talento que se tiene en México. sí, Y tal vez va un poco de la mano con esta idea. Yo he visto mucha gente que al menos como se dice, empieza tarde, es decir, me refiero de adolescentes que ya no tuvieron esta experiencia de, sí, de claro. niños, Sí, sí, mi caso fue así, exactamente. y muchísimos casos, pero aún Sí, así he visto mucha gente llegar a niveles muy altos con estas circunstancias. Entonces, en ese sentido, a eso, digo, no solamente a eso, pero es una de las cosas a las que me refería, que el claro. talento es bastante, bastante grande aquí en México, Sí, mucho talento. sí, y precisamente le preguntaba esto porque, bueno, yo cuando fui estudiante durante la carrera, pues muchos maestros, creo recordar que habían dicho que, por ejemplo, los niveles, pues obviamente en países europeos eran muy superiores, que en la facultad, por ejemplo, la Facultad de Música de la UNAM, pues la enseñanza era más o menos porque se entendía que los alumnos empezaban tarde, como usted menciona, y así, ¿no? Ahora que comentas esto, me viene a la mente otra idea en cuanto a lo que me preguntabas de la diferencia. Creo que una diferencia importante es que en los países en donde se supone, como decía hace rato, ¿no? Son circunstancias Sí, diferentes, etcétera, pero bueno, donde se supone que el nivel es más alto, creo que también tiene que ver con que por decirlo así, el nivel medio estándar sí es más alto. Es decir, ¿a qué me refiero? sí, En claro. cualquier escuela, en cualquier sistema, vas a tener una media
Y por supuesto vas a tener algunas personas arriba de la media y algunas abajo de la media, en cualquiera, eso en todos Claro, lados. sí, sí, sí. Entonces, a esta media a la que me refiero, creo que sí, el nivel de la media es más alto. No quiere decir que, digo, voy a decir algunas combinaciones, no quiere decir que a lo mejor quien está arriba de la media aquí en México no puede estar también arriba de la media en algún otro país. Podría ser Ujú. también. Sí, claro. Simplemente a esto me refiero, ¿no? Entonces, finalmente creo que sí, sí es lo que a lo mejor te puede denotar un cierto nivel si piensas en una media. Pues yo creo que usted es un ejemplo, ¿no? De esto, de que estaba arriba de la media, porque, bueno, no por nada fue a otro país como Canadá a impartir clases, ¿no? A alumnos de allá, que en teoría su nivel es más alto. Pues tal vez, lo que sí es, digo, ahorita, digo, si me preguntas más en torno a eso, hubo varias cosas. Digo, mi experiencia fue muy interesante en el sentido de que cuando llegué allá, en muchos sentidos, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir de esta manera, digamos, no le pedía nada a ninguno de los otros estudiantes de ahí de McGill, pero en algunos sentidos sí, sí estaba rezagado. Y creo que esto Ujú. es común en México. Tal vez esto lo podría poner también como de manera generalizada. Eh, la lectura, por ejemplo, la lectura a primera vista. Sí, sí. Yo me consideraba buen lector aquí en México. Vaya, relativamente bueno al menos. Sí, Pero cuando llegué allá sí fue una de las cosas que vi que todo el mundo, bueno, como decía, la media otra vez, ¿no? Pero como claro. expresión al menos, todo el mundo tenía una gran lectura, es decir, desde nivel medio, yo creo que más o menos a partir de ahí, la lectura ya era con un nivel bastante alto. ¿A qué me refiero a nivel medio? Edad de preparatoria, ¿no? Como entre Sí, 14, 17 años, como lo ya su equivalente al lectura era... propedéutico de aquí, ¿no? Más o menos. Exacto, exacto, más o menos. Qué impresionante. Entonces, sí, sí, sí. Ahora, insisto, tiene que ver, por supuesto, con lo que decía al principio. Si desde los 5 o 6 años ya tienes una educación constante, de buen nivel, gradual, etcétera, pues ya llevas muchos años. Imagínate, cuando tienes Claro. 15 años, ya llevas 10 años, que pues es un Sí, montón, ¿no? sí, 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 me imagino. Sí, yo tuve compañeros durante la carrera que precisamente era esa la diferencia. Yo 16 años cuando empecé y ellos me llevaban como 10 años de ventaja porque empezaron a los 6 años. Entonces sí, sí, entiendo Exacto. completamente eso. Ahora, por otro lado, digo, redondeando el tema, creo que aquí en México poco a poco se está llegando a eso. Es decir, yo cada vez veo más casos en donde desde más pequeños empiezan con esta instrucción, como decía, ¿no? Con más organizada, Sí, con mejor nivel, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente en ese sentido, en el sentido de la enseñanza o la organización de la enseñanza, en algunos años pues sigamos avanzando y lleguemos a ese a esa misma circunstancia, digamos, ¿no? sí, sí, supongo que es lo que se pretende ahora, ¿no? En cuanto a la educación cultural, en la educación musical, perdón. Y justo por ahí quería enfocar la siguiente pregunta que le quería hacer. Eh, Sabemos que aquí en México, pues la cultura musical no es muy vasta, o sea, y precisamente supongo que por eso también el nivel, pues no es el mismo que en otros países. Y bueno, aquí se tiene una creencia, no sé si sea, pues a nivel global esta realidad, pero ¿usted piensa, por ejemplo, que el concertismo aún existe? O sea, que es algo de lo que uno pueda vivir. Digo, yo sé que hay grandes pianistas que lo hacen, pero cuando uno estudia la carrera de, pues, de música como pianista, realmente uno tiene como que esa mentalidad, no tiende a eso, pero conforme uno va avanzando se va dando cuenta de que eso pues tal vez no pueda ser tan real. Y bueno, aunado a esto también preguntarle si ya no es esta la realidad, o sea, si el concertismo ya no es pues como uno lo piensa, ¿en qué podría elaborar un pianista aquí en México, por ejemplo? Bueno, es una gran pregunta también. Creo que una respuesta primero corta y después elaboro un poco más es que Claro, de cierta manera sí sigue existiendo el concertismo, a como me lo preguntas, pero creo que es muy diferente a como se pensaba en hace pues, relativamente no tantos o relativamente puede ser ya bastantes años, ¿no? Es decir, por ejemplo, claro. el concertismo de los, por ejemplo, digo, si estamos hablando de pianistas, de los grandes pianistas por ejemplo, de la mitad hacia la segunda mitad del siglo XX, pues digo, tenemos figuras, no sé, el primero que siempre me viene a la mente es Rubinstein, ¿no? Por ejemplo, así Sí, es como el gran ejemplo.
Sí, tal vez probablemente pianistas no pianistas, más bien, gente que viva de esa manera con el piano, haya cada vez menos. Por supuesto, hay algunos que lo siguen haciendo. Pero como decía, creo que se puede dedicarse alguien se puede dedicar al concertismo, pero tal vez de una manera diferente. ¿A qué me refiero de una manera diferente? Es creo que combinando con otro tipo de actividades. Supongo que también depende mucho de la personalidad de cada músico. Por ejemplo, en mi Sí. caso, a mí me encanta, por ejemplo, salir a dar conciertos. Y sí, si alguien me dice, te voy a conseguir o vas a poder tocar este año, digo, no sé cuántos, pero voy a soltar cualquier número. 50 conciertos, sí, Oh, 60 conciertos, pues, por supuesto que me gustaría, no diría que no, pero como decía, creo que la personalidad de cada quien es muy importante. claro. Probablemente no querría yo solamente dedicarme a hacer conciertos. Y aquí a lo mejor empiezo a responder un poco la otra parte de la pregunta, ¿qué más se puede hacer? ¿No? Por ejemplo, a mí me gusta mucho dar clases, cosa que hago. Me Sí, gusta mucho, ¿no? Es algo que probablemente, digo, por supuesto, por periodos pequeños siempre puedes estar haciendo, puedes dejar de hacer cosas, pero probablemente sería alguna de las cosas que no podría dejar de hacer, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la personalidad. Me gusta mucho tocar con otras personas. Entonces, un poco regresando a lo que hablábamos al principio, como pianista sí. colaborativo. Entonces, igual ahí, ¿no? O sea, es algo que se puede hacer. Algo que he hecho menos últimamente, aunque también hice bastante hace algunos años, es esta otra parte, ¿no? Como de trabajar por ejemplo, cantantes. Yo trabajé mucho con cantantes, ¿no? Lo que le Ok, llaman como pianista repertorista, sí. para trabajar el repertorio con ellos, aunque no necesariamente tocara con ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se puede hacer, que de hecho creo que es de las cosas que más se puede hacer, lo que aquí en México se llama mucho como pianista acompañante, digamos, ¿no? Sí, 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 todos lo Este, conocemos así. Exactamente, creo que esa es de las cosas que más se puede hacer. Y bueno, creo que la pregunta también es pertinente per se, pero además también por la situación por la que estamos pasando. Es decir, Claro. digo, por supuesto que todos esperamos que esta situación, pues lo voy a decir así, pase, aunque bueno, sabemos que por lo que está sucediendo no va a ser así, es decir, no va a simplemente pasar y ya. Así que muy probablemente muchas cosas vayan a cambiar. Bueno, ya cambiaron, pero Sí, incluso cuando las cosas empiecen a mover más, pues vayan a ser diferentes, lo cual probablemente reste oportunidades pues de tocar, de hacer conciertos. claro. Ya veremos, ¿no? Digo, no quiero adelantarme ni asegurar nada, pero en ese sentido creo que la pregunta es pertinente. Bueno, ¿qué más puedo hacer, no? Sí, bueno, y Entonces, ahorita actualmente se está dando mucho esto de los conciertos en línea, ¿no? Yo he visto por ahí publicaciones de pianistas que pues nunca me imaginé y que están ahí pues dando sus conciertos en línea. sí, ese es un tema digo, no digo que no existiera antes de toda esta situación, pero por supuesto ahorita se está abriendo para todos, ¿no? Sí, Creo que por un lado puede ser una oportunidad, por otro lado, bueno, habrá muchísimos retos que resolver, empezando por los técnicos, bueno, al menos a mi gusto o en mi opinión, aunque supongo que, bueno, dependiendo el equipo que tengas, dependiendo la conexión que tengas o la conexión que tenga la persona que te esté escuchando, etcétera, 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 la experiencia puede ser más o menos buena, es decir, más o menos buena. sí. Este, pero bueno, desde ahí creo que habría muchas cosas que resolver. Creo que nada podría suplantar un concierto en vivo, la experiencia de un concierto en vivo. Y creo que toda la gente que ha experimentado un Claro, concierto en vivo sabe a lo que me refiero. sí, Pero bueno, por otro lado, tanto las personas que se dedican, y bueno, ahora voy a decir no solo a la música, al arte o a la cultura, como las personas que la consumen, pues lo necesitan de alguna manera. Entonces, bueno, me imagino que esto, aún aunque regresáramos a la actividad presencial, creo que es algo que va a continuar. Y bueno, finalmente sí, creo que claro. si algo es para sumar, será bueno. Entonces, bueno, en ese sentido, incluso, aunque todavía no haya una claridad, creo que esa puede ser parte de la respuesta. Creo que la mayoría de bueno, si me regreso a los músicos, yo ya amplié artistas, pero de los músicos,
tendría que al menos explorar este tipo de posibilidades y ya dependiendo de las circunstancias, pues ver si es lo que más conviene o no, o de si es lo que más se puede hacer. Sí, claro. También creo que representaría algunos otros tipos de retos, por ejemplo, legales tal vez, cuestión de derechos de autor, Sí, de transmisión, no sé si se puede hacer el concierto, pero después a lo mejor ya no puede quedar grabado, etcétera, ¿no? Puede haber claro. muchísimas cosas en que pensar. Sí, y bueno, yo creo que no va a faltar quien en vez de continuar como pues era la vida cotidiana antes, va a seguir por este rumbo, va a seguir explorando, va a seguir explotando toda esta tecnología y esta forma de comunicarse ahora con la gente, ¿no? Yo creo Sí, que es sí. algo pues que sí va, pues que no se va a quedar así nada más, como usted dice, o sea, va a continuar con algunas personas. Me viene a la mente, por ejemplo, pensar en un pianista como Glenn Gould. Yo creo que para él lo que se vive ahorita, o sea, yo creo que le hubiera agradado, ¿no? Por cómo era él, o sea, porque a él le Claro, gustaba estar en vivo, sí, exacto, exacto. Y de hecho, bueno, tomando el ejemplo, pues por eso él se dedicó mucho a grabar lo que quería grabar y no tanto a tocar en vivo. Entonces, sí, sí, podría ser, o podría haber bastantes personas que coincideran con esta idea, cosa que es creo que muy valioso y como decía, mientras sume, creo que está muy bien. claro, Lo que creo que sí sería un riesgo, bueno, más bien espero que no suceda esto, pero podría ser riesgoso, es que a partir de esta nueva modalidad, si lo decimos así, se empiece a reducir las oportunidades de las experiencias en vivo. Digo, por supuesto me refiero cuando ya las condiciones lo permitan, ¿no? Pero que claro. por esta razón, que por la cuestión de los conciertos digitales, se reduzcan los conciertos en vivo, eso sí creo que sería pues algo no tan favorable. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de música grabada, de conciertos, ¿hay alguna pieza que nos quisiera compartir? La escuchamos ahorita y después, pues, si gusta, nos puede explicar de qué trata la pieza. Sí, con gusto. De hecho, bueno, ahora que hablábamos de la situación en la que estamos, sería una pieza que grabé en confinamiento. Ok, Es una pieza para piano de juguete, ok. escrita en este confinamiento también por un compositor muy joven, Oh, súper mexicano con bien. ascendencia japonesa, Kenichi Kuno, y la Ok, pieza se llama Kleines Totentanz para piano de juguete. muy bien. Bueno, pues entonces vamos a escuchar la pieza. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. ¿Podría explicarnos un poco sobre esta obra tan interesante, tan fuera de lo común? Sí, bueno, primero, como decía antes de que la escucháramos, es una pieza que surgió a partir de este confinamiento. Digo, en mi caso, en el departamento en donde estoy, no tengo mi piano acústico, mi piano acústico está en otro lado. Tengo un Sí. buen teclado en donde puedo practicar, aunque bueno, para nada es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí, Entonces estuve pensando de qué maneras también podía seguir pues en procesos creativos y bueno, haciendo música. Y en este caso, como mencionábamos, que se pudiera compartir.
Claro. Y entonces, bueno, recordé que tenía mi piano de juguete, que hace ya varios años no utilizaba. Que bueno, para los que no conozcan este instrumento, bueno, por supuesto puede ser utilizado como un juguete, pues es un piano de Sí, juguete, pero se ha utilizado ya desde hace algún tiempo para hacer música, bueno, como se dice, seria, ¿no? Académica. sí, Uno de sí. los primeros en explorar este instrumento para música académica fue John Cage. Ah, ok, ok. Eh, Él tiene una suite para piano de juguete de 1948, me parece. Tiene otras piezas para piano de juguete amplificado. Entonces, bueno, él exploró mucho y a partir de ahí, pues, algunos otros compositores también lo han utilizado. En este caso, como les decía, el compositor es Kenichi Kuno, es un compositor mexicano, muy joven. Y bueno, comunicándonos, él me dijo, no, bueno, a mí me interesa componer algo para este instrumento. Y bueno, aprovechando que en cierta manera tenemos un poco más tiempo para hacer algunas cosas, creo que de otra manera a Sí. veces no tenemos tanto, Sí, exactamente. pues se dio esta colaboración, él escribió la pieza, acordamos que fuera una pieza corta, una miniatura, y bueno, yo le mandé el registro del instrumento, él conocía el instrumento, aunque él no tiene uno, pero bueno, le mandé con una foto el registro del instrumento e hizo esta pieza. Si se pueden dar cuenta, o si se pudieron dar cuenta, la pieza está dividida en tres partes, que Ujú. incluso con las tomas de la cámara hice notar estas tres partes. Bueno, de hecho son cuatro partes, porque son Ok, tres ok. más una coda, más el final. Sí. Entonces, la toma de la cámara cambia cuando cambia cada una de estas secciones. Ok. Es una... podríamos decir que es una forma sonata, digo, para los que no conocen qué es eso, es una forma en tres partes, es decir, una primera parte, después una parte central, después la tercera parte repite, aunque con algunas variantes. En este caso, la variante es que lo que hacía la mano izquierda se lo pasa a la derecha y viceversa, lo que hacía la derecha se lo pasa a la izquierda. Y al final esta cuarta parte, que bueno, viene siendo parte de la tercera, pero lo puse en la toma como una cuarta parte, es una pequeña Sí. coda para cerrar la pieza. Es una pieza, bueno, que no es nada sencillo. Tocar el instrumento, curiosamente, no es tan sencillo, parecería que pues prácticamente lo mismo que el Justo, piano. justo eso le quería preguntar, que si no sintió mucha diferencia entre un piano y esto que es de juguete, por la construcción, los materiales y todo, ¿no? Porque, bueno, yo por lo que veo, pues sí parece bastante diferente. Sí. Digo, por supuesto, en cuanto a que las teclas están acomodadas de la misma manera y digamos, se presionan, pues es lo mismo. Pero sí, como dices, tanto el material, el sonido y el control del instrumento es muy diferente. Las distancias, ¿no? También, o son del Las mismo tamaño. distancias, no, Sí. las teclas son, curiosamente, no son tanto más chicas, o son un Ah, poquito ok. más chicas, pero Sí, sí, eso ya desde ahí ya cambia la percepción que uno tiene del instrumento y la memoria muscular del instrumento, del piano normal, por decirlo así, claro. pues no es exactamente la misma. Otra característica es que para tocar cosas rápidas, el mecanismo del piano acústico, del piano normal, es la repetición, lo que se conoce como repetición, pues es rápida, es decir, puedes tocar Ujú. rápidamente y repetir la misma nota y la tecla regresa. Aquí, sobre todo, la repetición es más lenta, entonces eso dificulta bastante las partes Ya. rápidas. Y bueno, esta pieza tiene esa característica, que es rápida en todo Sí, momento, ¿no? sí, sí, se veía bastante ágil. Sí, sí, a mí me llamó mucho la atención. Yo lo veo así a grandes rasgos y no sé, yo pienso que es complicadísimo porque si de por sí tocar en un teclado, o sea, un teclado de estos que no es un piano electrónico, se siente uno rarísimo porque las teclas están súper suavecitas, así. No sé, no me imagino cómo sería en este piano de juguete. Pues sí, es otra experiencia. Digo, como decía hace rato, a mí me gusta hacer cosas distintas, Sí, experimentar. Entonces, bueno, yo me la paso bien haciendo este tipo de cosas. Y algo que se me hace muy importante en general, que bueno, es un ejemplo de ello, es, como decía hace rato, tocar música mexicana y mucho de compositores vivos. Eso creo que es importante. Darle vida a toda la gran música que los claro. compositores escriben. Digo, finalmente esa es una de las características de la música. Por supuesto, la partitura es muy valiosa,
pero la música no es música hasta que suena, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy, Claro, muy sí, sí, importante. sí, totalmente de acuerdo. Hay que darle valor a los nuevos proyectos porque se están dejando mucho de lado y uno se enfoca en seguir tocando pues lo de hace 200, 300 años, ¿no? Que digo, no está mal porque yo soy de la idea de que pues a lo mejor unos ya lo tocaron, pero uno nunca lo ha tocado. Pero aún así pues hay que rescatar la música pues actual, porque la que es de nuestra época. Claro, y bueno, coincido mucho en lo que acabas de comentar. Y además diría que eso también te abre posibilidades, retomando el tema de qué es lo que puede hacer un pianista ahora, pues mucho Sí, es esto, o sea, pues toca la música que se está haciendo ahora. Digo, en este caso hablamos de música académica, de música, bueno, clásica como se conoce más, claro. pero incluso, ¿por qué no? Retomando esa idea de qué se puede hacer, pues ¿por qué no tocar otros géneros? ¿Por qué no tocar otras cosas? Sí, A veces claro. no hay tiempo para hacer todo. A mí me encantaría hacer mil cosas y pues a veces no Sí, hay el tiempo suficiente, ¿no? Pero de que hay opciones, las hay. Y simplemente, bueno, hay que ir también, y bueno, creo que esto es una idea muy importante, hay que irse adecuando y ver cómo también uno se va adaptando a la realidad, al presente, a la situación que impera. sí, exactamente. Pues a mí me gustaría seguir platicando aquí muchísimo porque hay tantas cosas que hablar. Pero bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, esta pequeña entrevista, me gustaría preguntarle, bueno, ya comentamos un poquito de la situación actual, de la pandemia y todo esto, pero desde su punto de vista como profesor catedrático de la UNAM y como, bueno, sé que está a cargo de este proyecto de Arturo Márquez, no sé si ahorita nos quiera mencionar un poquito de eso. Desde su punto de vista, ¿cómo cree que vaya a continuar la situación en las escuelas, en la Facultad de Música de la UNAM, por ejemplo, con relación a todo esto que decíamos del COVID? Bueno, también es una muy buena pregunta. No sé si yo tengo una respuesta confiable, por decirlo así, pero bueno, te voy a decir lo que pienso. Bueno, de entrada, creo que lo más importante, y bueno, así se ha estado tratando, es la seguridad y la salud de todas las personas. Digo, si hablamos Claro, específicamente de la UNAM, pues de toda la comunidad, los estudiantes, los maestros, los trabajadores, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, ha habido comunicados del propio rector que dice que, por supuesto, que bueno, se va a regresar a las clases presenciales, pero hasta que estén las condiciones, digo, no sé si él lo ha dicho con estas palabras, pero lo iba a decir así, al menos mínimas para poder regresar. claro, Ahora, el regreso creo que va a ser paulatino, es decir, por supuesto que no se puede regresar exactamente a como era antes de que todo esto sucediera. Específicamente en una escuela de música, como bien sabes, bueno, hay materias que sí, son es mucho más necesario que estés de manera presencial. No digo que en todas no pueda haber una cierta necesidad de hacerlo, pero tal vez en algunas se puede esperar un poco más. Entonces, claro, yo me imaginaría que en este regreso paulatino se tomaría en cuenta esto, es decir, se regresaría de manera presencial en las materias en las cuales es más necesario claro. y eventualmente, bueno, todos esperamos que pues, las actividades puedan retomarse, si no exactamente como era antes, pues lo más cercano, ¿no? Quizás Entonces, las materias de instrumento, que son, digamos que las que tienen más peso, podrían retomarse porque solo es el maestro y el alumno, ¿no? así es, en mi opinión creo que puede ser, aunque por supuesto siguiendo Claro, las sí, sí, medidas sí, sanitarias pues de una manera muy estricta. Por ejemplo, en el caso de pues de prácticamente todos los instrumentos, cada uno tiene circunstancias distintas, pero digo, mínimo estar desinfectando los espacios, sí, los mismos sí, 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 instrumentos, ventilando, bueno, con la información que se tiene ahora, pues tomar esas medidas, ¿no? Ahora, como comentábamos hace rato, no sé si esto suceda o no suceda, pero probablemente la universidad, digo, insisto, esto es una opinión personal o una sí, idea personal, pueda experimentar o explorar este trabajo híbrido, es decir, como claro, decíamos en cuestión de la música o de los conciertos o de las grabaciones,
A lo mejor habrá gente que se va a seguir por esta línea. A lo mejor puede ser una oportunidad para ciertas materias o ciertas actividades en la universidad, y no solo en la UNAM, sino en muchas universidades o trabajos, etcétera, que a lo mejor hay gente que va a seguir también con esta línea, dependiendo de las necesidades y de las ventajas o no que traiga, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que, digo, a pesar de que la situación ahora es lamentable por todo lo que está sucediendo, pues creo que lo que tocará en su momento es rescatar lo que se pueda de estas situaciones y aplicarlo. Ahora, un poco yendo hacia la segunda parte de la pregunta, Sí. la cátedra Arturo Márquez de composición musical es parte de la unidad académica de la Coordinación de Difusión Cultural Ujú. de la UNAM. Sí. Y la Coordinación de Difusión Cultural tiene 15 cátedras, es decir, la cátedra Arturo Oh, Márquez es una de 15 cátedras que tiene ok, ok. la coordinación. Estas cátedras son de disciplinas diversas. Evidentemente, la cátedra Arturo Márquez tiene que ver con música. Otra que tiene que ver con música es la cátedra Eduardo Mata de dirección de orquesta. Y así hay Ujú. muchas otras cátedras. Hay algunas dedicadas a la danza, al cine, algunas interdisciplinares, etcétera. Específicamente, bueno, todas las cátedras, pero bueno, yo te cuento de la cátedra Sí. Arturo Márquez, están haciendo actividades en línea, es decir, vía internet, en diferentes plataformas. Lo que hacen las cátedras es ofrecer actividades académicas a la comunidad universitaria y al público en general. ¿A Ok. qué me refiero con actividades académicas? Desde conferencias, charlas, clases magistrales, mesas redondas, hasta cosas más grandes como diplomados, cursos, talleres. Oh. Y O, sí, ahora todas las cátedras están funcionando al 100% en modalidad a distancia. o sea, Y no se como te decía, detuvieron, aprovecharon los recursos y continuaron. así es. Y bueno, creo Ok. que, creo que eso es algo muy importante que está haciendo la universidad. Como sabemos, la universidad, la UNAM, es una de las universidades más grandes e importantes de América Latina. Y bueno, gracias a la infraestructura que tiene, ha podido continuar muchas de sus actividades. En el caso de las cátedras, como bien lo dices, pues se aprovecha esta infraestructura y como decía, el 100% de las actividades que se están haciendo en las cátedras son a distancia, vía internet. Y bueno, creo que hay que aprovechar esto. Como decía, hay que tratar de tomar lo mejor que se pueda de cada situación. Me imagino que para ciertas personas eh, eh, es más cómodo o es más viable acceder a, por ejemplo, un curso vía internet que si fuera de manera presencial. Sí, claro. Probablemente algunas de las personas que están aprovechando estas actividades no las hubieran podido aprovechar si fueran de manera presencial. Otra gran ventaja es que en muchas de las actividades están participando personas de otros países, porque bueno, Mm, esto ya te abre al mundo, ¿no? Personas, sobre todo, bueno, de habla hispana, sí. de Sudamérica, Centroamérica, España e incluso de otros países. Y bueno, esto es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, como decía, yo estoy prácticamente seguro que aunque regresemos a las presenciales, al menos las cátedras seguirán teniendo actividades online. Qué interesante cómo toda esta situación nos ha llevado a cambiar, pues de cierta forma, el cómo vivíamos, el cómo, incluso esto que menciona, lo de las cátedras, cómo se adaptaron e incluso ya, pues después, aunque todo vuelva a la normalidad, entre comillas, van a continuar de esta forma, ¿no? Aprovechando los recursos que se tienen ahora. Sí. Así es, de cierta manera, digo, no sé si suene bien lo que voy a decir, pero la pandemia o toda esta situación, en algunos o en muchos sentidos, pues vino tal vez en el momento en el cual se podían aprovechar estos recursos. Yo no sé qué hubiera pasado hace 20 años o hace 30 Sí, años, sí, sí, sí. al menos en este tipo de cuestiones, si hubiera sucedido lo mismo. Sí, Realmente ¿no? no me imagino. No, para un músico, no sé, yo creo que sería imposible, ¿no? ¿Cómo, o sea, se encerraría uno a tocar, pues uno y ya? Exacto, exacto. El músico y N cantidad de actividades, Sí, ¿no? sí, Por sí, sí. supuesto, todo el arte, la cultura. Sí, 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 sí. digo, entonces
tratando de tomar algunas cosas positivas, bueno, creo que son este tipo de iniciativas. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, profesor, pues le agradezco muchísimo por haber estado aquí en el canal del Estudio 1827, compartiendo su experiencia y todo su conocimiento. No sé si quiera compartir sus redes para que pues la gente lo pueda seguir y conozcan su trabajo también. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder platicar contigo, poder platicar con todos ustedes. Para que me puedan seguir en redes, en Facebook con mi nombre, Fernando San Martín, bueno, se escribe Saint Martín. Sí. Y en Instagram es @FSM, que son mis iniciales, FSM Santo. Ahí, bueno, sí subo algo de lo que hago, así como esta pieza que escucharon. Podrán escuchar algunas más de piano de juguete y de piano normal y algunas otras cosas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, nuevamente por haber estado aquí con nosotros en el canal del Estudio 1827. Gracias a todos los que nos vieron en esta entrevista y a los que se quedaron hasta el final también. Como siempre digo, si les agradó esto, pues pueden suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para recibir las notificaciones de todo el próximo contenido que vamos a subir. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos pues para otro video. Hasta la próxima.